Versículo 1, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés. Y son los tres personajes que tú vas a ver en este capítulo. María, Aarón y Moisés. Es muy curioso que empieza hablando acerca de María y quiero que pongas un poco de atención en esto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No era cosita, era cusita. Podríamos pensar que Aarón y María eran unos de los apoyos principales de Moisés. Pero los ataques, y fíjate que los ataques más duros y más difíciles de atravesar regularmente pueden venir de los que están más cerca de ti. Las condiciones y circunstancias más difíciles que tú puedes atravesar pueden ser de los familiares más cercanos o de los amigos más cercanos o de los hermanos dentro de la iglesia más cercanos. Y esto no debe de sorprendernos, pero tampoco debe de preocuparnos. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué no debe de preocuparnos. Y es muy curioso, yo te decía, que cómo es que María sea la que está al principio. Y es que en realidad en otras versiones dice acerca de que María fue la que empezó a hablar primero contra Moisés, ¿sí? Ahora aquí no es una cuestión sexista ni nada por el estilo, pero fue María la que fue con Aarón y fue a buscar a alguien con quien hablar contra Moisés. No te dije el título de este estudio, pero es entre el celo y la murmuración. Y fíjate, date cuenta cómo está el corazón de María aquí, porque fue a buscar a alguien para poder hablar contra Moisés. Y para que la murmuración tenga un fruto, es necesario comenzar con uno y continuar con dos. Alguien que hable, pero sobre todo alguien que preste oído y que escuche lo que esta primera persona está diciendo. La murmuración nunca anda sola. Y empieza a notar cosas insignificantes. Para este punto, la mujer cusita que se menciona se refiere a una mujer de raza negra, de raza de color. La Biblia aquí no es muy precisa o no es muy clara respecto a si se refería a que Séfora, la esposa de Moisés, la que había tomado, ¿recuerdas cuando fue y estuvo pastoreando algunas ovejas? No dice que si esta mujer cusita era Séfora o si Séfora había muerto y esta era una segunda mujer que Moisés estaba teniendo, o si era una segunda mujer aparte de Séfora, sí, que también era permitido. Pero lo que sí menciona es que era una mujer de color, una mujer de una raza negra. Se puede calcular que era etíope, que era de una región del norte de África. Cualquiera que fuera el caso, cualquiera que fuera la situación, la objeción sobre esta mujer, realmente solo era un pretexto. Y el problema real es que María estaba cuestionando la autoridad espiritual que tenía Moisés sobre el pueblo. Y a veces eso pasa, a veces usamos algo de pretexto para no hablar acerca de nuestro corazón. Y decimos, ay, como que esa hermana no se ve muy bien con ese vestido, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el vestido? Tú no se lo compraste, gracias a Dios. Pero de repente dice eso y en realidad revela que tenemos un corazón con complicaciones respecto a mi relación con mi hermano. Ay, este hermano, ¿cómo se peina así? ¿Por qué se corta el pelo de ese lado? ¿Por qué se hace la rayita en el corte? O sea, date cuenta que realmente estamos hablando de que tu corazón está hablando ahí. Y el corazón, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca.
Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? A ver, ¿qué no estamos hablando que era una mujer rucosita o de que había tomado mujer? No, no, no. Ya salió el peine aquí y María dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esta era la verdadera queja de María. Y en verdad Dios había hablado a través de María. Ella era una profetisa. No tenemos ahorita pantallas, pero si tú buscas en Éxodo capítulo 15, versículo 20, nos dice cómo María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos sin danzas. María era líder dentro de la iglesia de ese momento. María hablaba la palabra, era profetisa, Dios le hablaba a ella, guiaba a otras mujeres, ¿te das cuenta? Pero aún así había un corazón que estaba desviado de lo que verdaderamente Dios quería para ellos. Dios había hablado a través de ella. Es en estos momentos que nosotros debemos voltear a ver nuestro actuar en la iglesia y preguntarnos ¿por qué había un celo de María sobre Moisés? ¿Dios no había hablado a través de María? Sí había hablado a través de María. Pero había un celo por lo que Dios había hecho a través de Moisés. Había un celo de cómo es que Dios le hablaba a Moisés. Y quizá pueda ser que tú te estés quejando acerca de cómo Dios está haciendo las cosas y cómo Dios obra o lo que Dios hace a través de otros hermanos. O a lo mejor no te gusta o no te parece que Dios no te haya escogido a ti para una tarea o para otra. Y puede ser que estemos teniendo estos pensamientos, pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca del uso de los dones espirituales y en el versículo 7 empieza, no sé si puedas alcanzarme en 1 Corintios capítulo 12. O sea, María en este punto no era una mujer cualquiera. María era líder en ese grupo, guiaba a otras, les enseñaba a otras, hablaba palabra de Dios, pero había un celo en su corazón. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero lee conmigo el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿por qué me puedo yo quejar de que yo no estoy cantando en el grupo de alabanza si Dios no me ha dado una voz tan angelical y tan que ministre a otros? ¿Me explico? ¿Cómo me voy a poner a quejar que yo no puedo hacer o no puedo ejercer un ministerio dentro de la iglesia si Dios no me ha llamado a servir? Hay gente que llega, que quiere servir y las puertas están abiertas para servir. Y está bien que pruebes en los ministerios, ¿no? Y a lo mejor empiezas sirviendo con los niños y te das cuenta que Dios no te llamó ahí porque lo que quieres es ahorcarlos. Pero ¿qué tal se te da naturalmente darle la bienvenida a la gente que llega? Hay gente que pues no se le da dar la bienvenida. Yo recuerdo muy bien el día que llegué a Calvary. Llegamos y una hermana nos saludó, nos apretó, un abrazo tan cálido,
tan bonito, dije, no, pues algo aquí hay. Y su don es ese, el de ser anfitriones, ese es su ministerio. Pero Dios lo da a cada uno en particular como Él quiere. Quizá puede ser aquel de quien están hablando, en el caso de Moisés. De cualquier manera, el que empezó a hablar, o de quien están hablando, es un trabalenguas aquí. Fíjate, dice el versículo 2, solamente por Moisés han hablado, ¿no han hablado también por nosotros? O sea, a lo mejor tú puedes ser el que está hablando, murmurando contra tu hermano, o a lo mejor puedes ser el hermano del que están murmurando. De cualquier manera que sea, me gusta esta frase, y le oyó Jehová. Y esto es muy fuerte y es muy especial, porque y le oyó Jehová nos habla de un Dios que está al pendiente de sus hijos, de un Dios que está presente con sus hijos. Dios siempre lo hace. Él está escuchando. Y Él está escuchando conforme a la verdad. Él no se da cuenta según las apariencias. No podemos llegar con Dios o no podemos hablar con Dios y querer engañarlo. María y Aarón, como a menudo es el caso, estaban acusando a Moisés del mismo pecado que los motivaba a hacer la acusación. O sea, María y Aarón estaban diciendo, Moisés se cree mucho, es muy orgulloso porque Dios le habla. Y no se dieron cuenta que ese mismo orgullo del que estaban acusando era el mismo pecado que él estaba diciendo. Pues ¿que no Dios nos habla a todos nosotros? O sea, ¿que no también nosotros somos dignos de que Dios hable a través de nosotros? ¿Sí te das cuenta? Y Dios está escuchando. No creas que se le pasa por alto a Dios cuando hay situaciones en tu vida, hay situaciones en las que puede ser que estás en aflicción o a lo mejor estás hablando de alguien. Dios está escuchando. Puede ser que nada más te juntaste con esa persona y empezaste a hablar mal de tu hermano. Dios está escuchando. Qué fuerte, ¿eh? Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Que nos pareciera como que tendría que ver que Moisés era manso si los que estaban hablando sobre él eran María y Aarón. Pero esta aclaración es importante porque nos habla acerca del carácter y del corazón que había en Moisés. Este orgullo del que lo acusaban, Moisés no era culpable. Podemos pensar aquí que cómo es que el hombre más humilde, más manso, más que todos los hombres pudo haber escrito esto. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, aquí podríamos pensar que es un agregado que posiblemente alguien muy cercano a Moisés lo agregó en el libro, probablemente Josué, y decía, es el hombre más manso sobre toda la tierra. Y era el hombre más manso de Egipto, y era el hombre más manso de Judea, y era el hombre más manso en toda la tierra conocida. No era nada más el hombre más manso ahí entre María, Aarón y Moisés, sino era sobre toda la tierra. Varios reinos alrededor lo conocían. Pero Moisés no siempre fue este hombre, ¿verdad? No siempre fue el hombre más sencillo y humilde. ¿Recuerdas Egipto? ¿Recuerdas cómo creció? ¿Recuerdas cómo se abalanzó sobre un hombre para matarlo? Moisés, el asesino que llegó de esa manera, huyó de Egipto y tuvo que atravesar el desierto, el lento, caluroso, sofocante desierto.
Esas situaciones que Dios hace, las situaciones en las que Dios nos pone para poder ser tratados por su voluntad, para poder ser transformados, para poder llegar a ser el hombre o la mujer que Dios desea. Ese desierto, esas quejas, ¿recuerdas la semana pasada la gente quejándose porque Dios les daba de comer? Pero se quejaron. Ahora se estaban quejando de él, de Moisés. Ese desierto de ¿por qué no me das agua? ¿Por qué no hay agua? Ahora porque hace mucho calor. Ahora porque tenemos hambre. Ahora porque ya no queremos cereal. Ahora queremos carne. O sea, ese desierto es lo que hace que el carácter de Dios sea forjado en ti. Ese desierto es el que hace que el corazón de un asesino se vuelva el corazón del hombre más manso sobre toda la tierra. Así que no podemos hacer otra cosa más que agradecer a Dios cuando estamos pasando por un desierto. Probablemente estás pasando por un desierto ahora. Da gracias a Dios porque Dios está perfeccionando. Dios está haciendo su obra y no se va a detener hasta que la obra de Dios sea completada. Gloria a Dios por eso. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿Cómo te gustaría que Dios respondiera a los problemas que tienes? ¿Rápido o que tardara eternidades? Bueno, no importa qué tan rápido conteste Dios, Dios no deja nada para después. O sea, ya Jehová lo oyó, Jehová está al tanto. Qué padre, y me emociona mucho saber que y lo oyó Jehová. O sea, nada más saber eso me emociona porque me da paz. Así, Jehová está al tanto, ok. ¿De qué me tengo que preocupar? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Ahorita vamos a ver qué hay que hacer al respecto, pero ya. Sí, ya me dejó en visto, ¿no? Ya le avisé, ya Dios sabe. Entonces es caso de Él que Él responda. Y a veces puede tardar mucho tiempo y está pasando el tiempo y nosotros podemos decir, a ver, algo, no sé por qué Dios no me responde, no sé por qué Dios no está a tanto, yo tanto que oro, tanto que ayuno, tanto que hago y ¿sabes qué? Nada de nuestras obras llaman la atención de Dios. Dios ya está al tanto de las cosas. Dios se manifestaba de una manera espectacular. Él estaba en la columna de nube, estaba en la columna de fuego y Dios hablaba desde el tabernáculo y quizá Aarón y María pensaron, mira la presencia de Dios. Ahora sí, Moisés, te llegó la hora para que se te bajen tus humos, para que se quite tu carácter. Seguramente Dios va a corregir a Moisés. Ya está aquí la presencia de Dios. Ahora lo va a disciplinar. Pero fíjate qué importante es mencionar que la presencia de Dios en este momento, en esta circunstancia, era primordial para hacer valer un punto. Él quería que todos conocieran cuál era su voluntad. Porque no podemos nosotros mover a Dios a nuestra voluntad. No podemos mover a Dios a nuestro antojo. Dios va a hacer valer su voluntad. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Porque mi voluntad siempre va a estar motivada por un corazón humano, pecaminoso. Dice Jeremías, un corazón perverso
Y vamos a decir, ¿cómo ves, Dios, si bajas en una nube y disciplinas a Moisés? Mira, yo lo he notado como que pues anda diciendo mucho que tú le hablas. ¿Y qué es eso? O sea, pues también nos hablas a nosotros, ¿no? Yo también tengo Biblia. ¿Me explico? O sea, Dios no quiere que nosotros lo motivemos a nuestra voluntad, sino que Dios va a hacer conocer su voluntad. Versículo 6, Él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Qué gracia de Dios tan grande, porque no le quita el don a María. O sea, dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios no le va a dejar de hablar a María, a pesar de que ella está murmurando contra la autoridad de Moisés. Y entonces dice: así haya un profeta, yo le voy a aparecer en visión, en sueños voy a hablar con él, pero no así a mi siervo Moisés. ¿Qué dice? Que es fiel en toda mi casa. Ahí subráyalo. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando haya una situación de murmuración, ya les decía yo al principio, para eso son necesarios dos. Y si hay alguien que viene contigo y te dice: oye, mira, mi hermano, entonces, a ver, espérame, llama a tu hermano y entonces dile: ahora sí, dime, ¿qué me querías decir de él? Porque Dios no nos dice que no nos exhortemos y no nos animemos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, sino que dice: llámalo y que haya un testigo. Y si hay que exhortarlo, exhórtalo con amor, con un espíritu de mansedumbre, viendo que por nosotros mismos podemos ser caídos también en una situación en la que también necesitamos ser llamados. Y eso es lo que hace lo que hace Jehová aquí. Llama a María y a Aarón, y llama a Moisés, y entonces les dice: oye, ¿por qué? Si yo hablo al profeta y lo hablo en visión y le hablo a Moisés de la manera que yo quiero hablarle, él es fiel. Y entonces yo le puedo hablar cara a cara y le puedo mostrar claramente, no por apariencias, perdón, no por figuras, sino va a ver la apariencia de Jehová. ¿Qué había de diferente entre María, Aarón y Moisés? Recibían la revelación en visiones y sueños, que necesitaban la interpretación. ¿Qué había de diferente? Dios hablaba a Moisés cara a cara. Aarón y María solo les hablaba en visiones, pero a Moisés les hablaba cara a cara. ¿Qué necesito para que Dios haga esta diferencia en mi vida? ¿Por qué hubo esta diferencia entre Aarón y María y Moisés? ¿Y qué necesito hacer? Es Dios el que hace esta comparación. Es Dios el que ejerce su voluntad y le habla a quien Él quiere de esa manera. No podríamos nosotros mismos hacer un juicio como este. Nuestra naturaleza podría nublarlo. Podríamos responder según nuestros afectos. Y es que fulanito me cae bien y fulanito no me cae tan bien. Entonces, no podemos hacerlo según nuestros afectos. Tiene que ser según Dios. Primera de Samuel nos narra cuando Samuel iba a ungir a David y entonces Samuel vio a un hombre fornido, grandotote y musculoso, hermoso, así guapo, y dijo: no, este sí tiene pinta de rey. Primera de Samuel 16:7 dice: porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. ¿Qué es lo que Dios vio en Moisés entonces? 1, que él era manso, el más manso sobre toda la tierra. Él tenía respeto por todos. Era genuinamente, estaba centrado en los demás.
Él estaba buscando responsablemente que hubiera una comunión de los demás con Dios. Dos, Él era fiel. Él era fiel, ¿qué dice? En toda la casa. ¿Sabes a qué se refiere esta palabra? Era como aquel que confía en un mayordomo, que le entrega las llaves de la casa. Él es fiel, como quien es un buen administrador, como aquel que obedece a todo lo que su amo le manda. Era manso y era fiel. Y tercero, tenía una intimidad con Dios. Para poder ser él o la persona que Dios usa, a la que Dios le hable, es necesario tener un tiempo de intimidad con Él. Si nosotros no pasamos tiempo en intimidad, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere? Y si no sabemos lo que Él quiere, ¿cómo vamos a obedecerlo? ¿Y cómo vamos a poder ser llamados fieles? Y si no tenemos tiempo de intimidad con Él, ¿cómo va a ser transformado nuestro carácter a la imagen de Cristo? Es importante tener un tiempo de intimidad con Dios, buscar día a día la palabra de Dios y su justicia. Así que Dios les hablaba a todos. Algunos eran profetas ordinarios, quienes tenían sueños, pero Moisés recibía palabra directa de Dios. Los profetas tenían imágenes, pero Moisés tenía la apariencia de Jehová, no por figuras, no por símiles o por alegorías, no, o sea, él podía ver quién era Dios. Y no es que él pudiera ver el rostro de Dios, dice la Biblia que no había hombre que pudiera ver el rostro de Dios y vivir, pero él pudo hablar. Él pudo tener esta conversación cara a cara con Dios. Y recuerdo este pasaje en este momento cuando le dice: Señor, déjame ver tu rostro. Y le dice: no, pues ¿cómo crees? Demasiado santo, tú demasiado pecador, no nos vemos, pero te voy a dejar ver mi espalda. Y dice que pasó y pudo ver su espalda. O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas qué es tener una conversación de frente con Dios? Y dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, no se trata aquí de no darnos cuenta de los errores que puedan tener aquellos que están al frente de la iglesia o de nuestros hermanos, sino de ir en contra de la voluntad de Dios, o ir en contra de lo que Dios hace. ¿Recuerdas que Jetro, su suegro, le dijo a Moisés y habló muy duro contra Moisés, diciendo: lo que estás haciendo está mal, te vas a morir tú y vas a hacer morir todo este pueblo? Pon jefes sobre miles, sobre cientos, y sobre 50 y sobre 10, y entonces que ellos juzguen las cosas pequeñas y tú juzga lo grande, lo que ellos no puedan resolver, que lo traigan a ti, y ya entonces tú preguntas a Dios. Entonces no nos dice la Biblia que no podemos ir con nuestro hermano y llamarlo. ¿Sabes qué significa exhortar? Es llamar aparte, pero no es como de repente tenemos una idea medio negativa. En mi trabajo de repente tenemos que levantar algunos exhortos y la gente no le gusta que le levanten exhortos, y le digo: ¿sabes qué es un exhorto? Es solamente una invitación a que lo hagas. Es llamarte aparte, a sacarte de esa línea en la que vas, y entonces decirte: mira, fíjate, ve la perspectiva desde afuera lo que estás haciendo. Y Dios nos dice que podemos hacerlo, pero debemos de tener cuidado cuando lo hacemos. ¿Y qué cuidado debemos de tener? Uno, que cuando nosotros hagamos esta crítica
no venga de nuestro corazón. Porque si viene de nuestro corazón, entonces es muy probable que venga contaminada. Pero si nosotros lo hacemos desde la palabra de Dios, entonces va a llevar fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y a veces puede ser que tengamos pecado en nuestro corazón y seamos nosotros mismos endurecidos, y entonces queramos venir a querer corregir a nuestro hermano y no podríamos venir a corregirlo si nosotros estamos teniendo esta misma condición. 2. Cuidado cuando quieras criticar por cosas insignificantes o por cosas que están mucho más allá de tu hermano. Estaban criticando a Moisés porque su esposa era de color. O sea, ¿cómo le hace Moisés? ¿Qué tendría que haber hecho? Es decir, las formas, ¿no? Gama de colores. O sea, no es por ahí. Si tú pretendes hablar cosas que son insignificantes, entonces, hermano, detente y no lo hagas. 3. Que esa crítica no sea cierta. Si nosotros vemos cómo quisieron causar en Moisés como si él fuera orgulloso, y no era cierto. Si hay un testimonio falso contra tu hermano, recuerda, uno de los mandamientos es: no dirás un falso testimonio. Cuarto cuidado que debes de tener es que si esa crítica que tú haces hacia tu hermano no sea para tu beneficio, y entonces digas: es que pues mi hermano está pasando por esto, pero para que lo bajen y entonces pues yo me quede en alabanza, ¿no? ¿Sí me expliqué? Espero haber sido claro. Es que mi hermano, fíjate que no está haciendo esto, no lo está haciendo bien, y entonces lo sientan y entonces tú eres beneficiado. No, ten cuidado de eso, porque esa no es la voluntad de Dios. Ya vimos dónde Dios te puso a servir, cómo te puso a servir, con quién te puso a servir. Dios sigue forjando su carácter en ti. Los líderes en la casa de Dios deben hacerse a sí mismos responsables y abiertos a la crítica y al cuestionamiento. Pero no podemos hacernos blancos fáciles para aquellos cuya crítica pues es insignificante, es mentira y hay una motivación oculta. Como líderes de la iglesia, como siervos de la iglesia, nosotros también tenemos que ser abiertos a que seamos llamados. Me encanta la Biblia cuando dice que seamos pastoreados unos por otros. Es cierto, hay un pastor, hay un responsable, pero nosotros podemos ser pastoreados por aquellos que ven conductas en nosotros. No lo hagas solo, ve con otro hermano. Llama cuentas y dile: sabes, he estado observando esta conducta en ti y creo que esto no es algo que sea de parte de Dios, y lo comento con mi hermano y lo vengo a traer a ti, y por eso te llamo aparte, para que tú seas edificado y que juntos seamos edificados, y entonces pueda orar por ti, y entonces también podamos ser abiertos
a que esto nos ocurra como miembros de la iglesia, como hermanos de la misma iglesia. Qué interesante está. Apenas vamos al versículo 8. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Aquí va una pausa dramática. Pues imagínate, se fue. Ahorita vamos a regresar a esto. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida la carne. La Biblia siempre nos va a hablar acerca de un Dios que está buscando al hombre y esta búsqueda amorosa y constante. Pero si hay algo que pueda alejar la presencia de Dios de nuestras vidas, es justamente nuestra actitud hacia el pecado. Qué terrible es que por una crítica insignificante, irresponsable y de locura, sin pensarla mucho, la presencia de Dios se vaya de nosotros. ¿Te la puedes imaginar? ¿Puedes imaginar tu vida sin la presencia de Dios? ¿Qué podemos hacer sin ella? ¿A dónde podemos ir sin la presencia de Dios? ¿Recuerdas esta frase? Si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, y lo dijeron varios personajes en la Biblia, lo dijo Moisés, lo dijo Abraham, lo dijo David, o sea, todos dijeron: si tu presencia no va conmigo. Porque cuando la presencia de Dios no está, el pecado toma posesión sobre nosotros, se adueña de nosotros. La disciplina de Dios se hace evidente. Ahora fíjate, esto no tiene que ver con salvación, tiene que ver con la formación de un carácter. Y tiene que ver con cómo Dios quería un corazón, el corazón de María, que fuera transformado para Dios. Una condición que nos haga voltear a ver a Dios como nuestra única opción. A veces pasamos en disciplina y decimos: ¿por qué estamos pasando por esto? Y oramos y decimos: Señor, es que yo no entiendo por qué estamos pasando por esto. ¿Tu presencia no está conmigo? ¿A dónde está tu presencia? ¿Hasta dónde podemos llegar sin la presencia de Dios? ¿Estamos dispuestos a que Dios haga manifiesto nuestro corazón? Para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón por dentro. Estamos leprosos, como muertos, media consumida la carne. Es necesario que suceda la disciplina de Dios en nuestra vida para darnos cuenta que necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Si no, no nos damos cuenta, podemos seguir por el mismo camino. Para darnos cuenta que hemos hablado contra nuestros hermanos, para darnos cuenta que no tenemos intimidad con Dios, para darnos cuenta que no hemos sido transformados en esos seres mansos y humildes, para darnos cuenta que hablamos en nuestro propio beneficio. Yo no sé tú, pero yo no quiero ir a ningún lado sin la presencia de Dios. O sea, no quiero ir ni a trabajar, vaya. Y entonces me toca clamar como Aarón clamó y decir: Señor, lo que hice fue una locura, no lo pensé bien, por favor no lo tomes en cuenta, estaba perdido en mi delirio, estaba muerto en mi delito, perdóname. Claro que él podía ser el siguiente leproso, ¿no? La que salió primero leprosa fue María. Y dice: antes de que algo más pase, pido perdón. Versículo 13.
Entonces entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. En todo el capítulo, Moisés no había abierto la boca para decir ni pío. Al principio del capítulo dijimos que el que hablaran de nosotros no debía preocuparnos, y aquí es donde encontramos esa paz. Dios defiende a su pueblo, Dios defiende a los suyos. No hay necesidad de que abramos nuestra boca. Podemos ser atacados por todos los blancos. Yo nunca me imaginé tener enemigos, ni voy a decir que los tengo. Pero ¿has escuchado esta frase? Es que en mi trabajo tengo algunos enemigos. Es que en mi cuadra, en mi calle, en mi familia tengo enemigos. ¿Sabes qué? No importa por qué flanco eres atacado, Dios es nuestra salvación. Isaías dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías 54:17. Te voy a dar una serie de textos, ya no me da tiempo de leerlos, pero por favor anótalos, revísalos en tu casa. Éxodo 14:14, Salmos 119, 114, Salmos 3:3, Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este texto personalmente me ha regresado a la paz cada vez que yo me veo en angustia o en tribulación. Y entonces estoy batallando con mi carro porque se descompone y digo, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y avanzo. Se me acaba el dinero, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. De repente hablan de mí y digo, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y no importa la condición o la situación en la que vivas o la situación en la que te encuentres, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Podemos ver el corazón manso de Moisés aquí cuando ora por su hermana para que sea sana. Estaban hablando contra él, Moisés estaba en completa paz, y entonces él dice, ora por su hermana para que sea sana. Y aprendemos que necesitamos orar por aquellos que nos vituperan y nos persiguen. Necesitamos orar por aquellos. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Si echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Fíjate, esto es bien interesante. Dios sanó a María. En ese momento, Dios la sana, le quita la lepra inmediatamente, pero le contesta a Moisés y le recuerda a Moisés lo que él tenía que hacer según la ley que ya había sido escrita. ¿Recuerdas en Levítico? Ya lo vimos, cuando dice, había un leproso que era limpio, tenía que ser echado fuera del campamento y estar 7 días fuera del campamento. O sea, aquí Dios nada más le recuerda a Moisés, haz lo que yo te dije que hicieras desde un principio. Y no hay distinción. Hazlo con María. Sácala del campamento. Ahora, aquí hay 2 cosas importantes que tenemos que mencionar. La primera, no podemos evitar la disciplina de Dios. ¿Para dónde te quieres hacer? ¿Para dónde te puedes mover para evitar la disciplina de Dios? No es imposible saltarla, no es imposible dejarla en visto. No podemos tener
no podemos darle gracias Dios porque me perdonaste, pero déjame pasar esta por alto. No, o sea, Dios nos perdona, Él perdona nuestras faltas. Dios lo hizo con María, la sanó, pero en todas las ocasiones tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. En el caso de María fue 7 días fuera del campamento. En el caso de la mujer que sale embarazada, es responsabilizarse de su hijo. En el caso del hombre que adulteró, es volver a construir la confianza de su esposa. No esperemos que porque Dios nos contesta la oración, nosotros nos podamos escapar de la consecuencia. La disciplina de Dios es importante. Lo otro importante que debemos mencionar es que la iglesia juega un papel muy importante en la restauración de las personas. La iglesia no puede avanzar si deja a los caídos atrás. ¿Cómo podemos esperar que haya un crecimiento en la iglesia si no estamos dispuestos a incorporar a aquel que ha pecado? ¿Cómo vamos a avanzar si no estamos dispuestos a perdonarlos, a amarlos y a caminar con ellos? Qué hermosa experiencia, qué hermosa gracia, qué maravilloso es Dios que no nos deja muertos en nuestros delitos y pecados y no nos deja solos con las consecuencias de nuestros pecados. Nos abraza y nos pone una comunidad. Me gusta porque dice que el pueblo no avanzó. Esos 7 días que tuvieron que estar ahí esperando a María, ellos estuvieron ahí esperándola, junto con ella. Qué hermoso Dios que nos da una esperanza para que podamos cumplir el propósito que Él ha puesto para nosotros a pesar de nuestros pecados. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.